Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo. Estamos aquí continuando con nuestro estudio bíblico. Hoy estamos en 1 capítulo 7. Es un capítulo un poco interesante, posiblemente también un poco, digamos, controversial, pero estamos aquí para ver lo que dice la palabra y luego pensarlo, estudiarlo y escudriñar lo que la palabra dice para nosotros, lo que podemos aprender, lo que podemos escudriñar, ¿verdad? De todo lo que tenemos escrito aquí en la Biblia. Entonces vamos a empezar aquí con 1 Corintios capítulo 7, aleluya. Esta es la palabra que tenemos en la escritura, 1 capítulo 7. Y si usted se da cuenta, lo que estamos viendo en estos capítulos 5, 6, 7, 8 y por así, el apóstol Pablo está tratando con asuntos que están pasando en la iglesia en Corinto. Y les mandaron, les contaron acerca de acontecimientos en la iglesia, les vinieron con preguntas que le hicieron al apóstol Pablo y pues están pidiendo instrucción de cómo la iglesia debe, digamos, seguir adelante. Y Pablo está dando su respuesta a estas diferentes peticiones que le está mostrando. Aleluya. Déjeme algo. Aquí está. Ok. Entonces vamos a leer aquí esta escritura. La semana pasada hablamos um, de personas que andan en el mundo y cómo nosotros debemos no ir a juicio contra nuestros hermanos, cómo tratarnos como hermanos entre nosotros mismos y el juicio que hay en la iglesia, el derecho de juzgar a la iglesia está en el capítulo 6. Pero ahora estamos en capítulo 7 y habla así, habla del matrimonio. Este es un tema realmente que pues tiene, digamos, un poco difícil, especialmente en el día de hoy, pero parece para siempre ha sido un problema, ¿va? Entonces vamos a leer, a ver qué dice aquí la palabra. Dice, problema del matrimonio. Estamos en la Reina Valera 1960. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces aquí vemos iniciando que él está respondiendo a unas preguntas. Le escribieron una carta con preguntas, siendo que uno iba a visitar a Pablo. Los líderes, obviamente, de la iglesia le pusieron unas preguntas de cómo debían portarse en la iglesia para poner las cosas, digamos, en orden. Ok, y dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os negáis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Entonces vamos a parar aquí y hablar de este párrafo, ¿verdad? Que tenemos aquí delante de nosotros. ¿Qué está diciendo? Pues Pablo está diciendo que conforme a su manera de pensar, y lo veremos más tarde también que él sigue con ese pensamiento,
conforme a su manera de pensar, es mejor estar soltero que casado, conforme a su manera de pensar. Pero él dice que uno puede casarse, que no hay ningún pecado casarse. Pero cuando uno se case, uno tiene que cumplir también con las obligaciones, ¿verdad? Los derechos aún del matrimonio. Aquí en particular está hablando de no abstenerse de pues relaciones sexuales. Estamos hablando aquí claramente de lo que está diciendo, ¿verdad? Y él pone aquí la declaración de que la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Quisiera decir una cosa, esta frase aquí puede que uno lo malinterprete y tome esto como para decir que el hombre, como en otros lugares también, tiene autoridad sobre su mujer. Puede hacer con ella lo que quiera, ¿verdad? Puede maltratarla, puede pegarla, puede forzarse sobre ella. Pero esto no es lo que está diciendo aquí. Porque sigue, tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer tiene potestad sobre él. Entonces lo que estábamos hablando aquí es el respeto y el amor matrimonial, el uno con el otro. Que la mujer respete las necesidades del hombre, el hombre respete las necesidades de la mujer y que juntos ellos, como dice la palabra, formen una sola carne. Entonces, en el caso de relaciones matrimoniales, que todo, como siempre, todo es guiado por el amor que uno tiene el uno para el otro. Tanto la mujer por el varón como el varón para la mujer, ¿verdad? Y dice aquí que no os negáis el uno al otro, porque hay veces que como si se niegan, ¿verdad? Estos, digamos, bueno, el encuentro, ¿verdad? Matrimonial, se niegan el uno al otro por cualquier razón, pero él dice que no hagan esto porque cuando uno hace esto, produce problemas no solo en el matrimonio, sino también en la vida, digamos, espiritual del uno o del otro. Porque si uno no puede recibir o satisfacer los deseos, digamos, con su marida o su marido o su esposa, puede que busquen otro lugar, y eso es pecado, es fornicación, es adulterio. Entonces, él está diciendo, no os negáis los unos a los otros, con ese propósito de que se mantengan fieles el uno al otro, la mujer al hombre, el hombre a la mujer, que se mantengan fieles entre ellos y también a sus votos, porque sus votos se hacen ante Dios. Pero sí conceda de que por algún tiempo de mutuo consentimiento se pueden separarse sexualmente para luego entregarse a oración para buscar a Dios. Pero luego dice volver a juntarse. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo así, el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y como dice, las dos serán una sola carne, y eso es parte de esto. Y luego da la razón, volver a juntarse los unos a los otros para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Entonces, si nosotros nos negamos los unos a los otros, estamos abriendo una puerta al enemigo, y esa puerta es muy, muy, hermanos y hermanas, muy fuerte, especialmente para hombres, pero me imagino también para mujeres. Esa es una puerta que el enemigo puede usar para atacar a los hijos de Dios. Y yo le diría, hoy día más que nunca, que ahora tenemos el internet, tenemos tanta pornografía que está disponible en cualquier lugar, en cualquier momento, con un toque de su teléfono. Ahí está viendo cosas indebidas
que trae a nosotros pecado contra nosotros mismos, contra nuestro cuerpo. Por eso es importante de que no demos lugar al enemigo de que él nos tiente así. Pero dice Pablo, dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Él dice, quisiera más bien que todos hombres fuesen como yo, pero que cada uno tiene su propio don. Okay. Entonces, él dice que quisiera que todos fuesen como él. Él es soltero. Pablo es soltero. Y no tiene mujer, pero dice que él se puede controlar los deseos, las pasiones carnales de su cuerpo. Y él dice, y su pensamiento, ¿verdad? Su idea es que es mejor que uno se mantenga así soltero que casado, porque luego uno puede dedicarse a las cosas de Dios, que veremos aquí en unos versículos. Pero sin embargo, él dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. En este caso está hablando del matrimonio también. Uno tiene su don en el matrimonio y otro tal vez no, ¿va? Entonces aquí vemos que esto es algo que es un poco delicado ese tema, ¿verdad? Pero es algo que también es importante para nosotros y para nuestras familias y para nuestros hogares. Aquí le hicieron esa pregunta a Pablo en cuanto al matrimonio, y Pablo les está hablando, pues digamos abiertamente, ¿verdad? De estas cosas. Vamos a seguir leyendo lo que dice Pablo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, es decir, soltero, ¿va? Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿O qué está diciendo? Estarse quemando. O haciendo, mirando a las mujeres, o buscando, o andando en fornicación o adulterio. O sea, si uno no puede controlar esos pasiones, ¿verdad?, de la carne, dice, es mejor casarse, porque luego uno no tiene que ser llevado por el diablo, ¿verdad? Por ser llevado por estas tentaciones, ¿va? Pero, ok. Amén. Ok, y vamos a seguir. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y el marido no abandone a su mujer. Entonces, eso es lo que vemos también en la enseñanza del Señor Jesucristo, cuando Él habla del plan divino de nuestro Padre Eterno, es que el hombre y la mujer, cuando se casen, se hacen una sola carne, y estos votos son para el resto de la vida. Esto es el plan de Dios, el deseo de Dios, la ley de Dios, ¿verdad? Que uno cuando se case es para el resto de la vida. Eso es difícil porque, como todos sabemos, no siempre los matrimonios salen como uno desea. Pero esto es lo que es el mandamiento de Dios, y no podemos negarlo por lo más que queramos. Es lo que dice la palabra, es lo que dijo el Señor Jesús, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Pero también él tiene algo más que decir. A los demás yo digo, no el Señor. Entonces esto es Pablo ahora con su opinión que él está poniendo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente. Entonces Pablo está poniendo este ejemplo en un caso cuando su esposo o esposa no es creyente, pero ella consciente en vivir con él, no la abandone, dice. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo, dice, es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera, dice, vuestros hijos serían inmundos, mientras ahora son santos.
Pero si el incrédulo se separa, ¿qué dice? Sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que la paz nos llamó, a paz nos llamó Dios. Y esto es un punto para mí, yo creo, importante. El Señor quiere paz también en nuestros hogares. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, quizá harás salva a tu mujer? Porque está diciendo que aunque su marido o su marida es incrédulo, pues no sabemos si el Señor va a hacer la obra en la vida de su marido, su marida, y usted orando por su pareja, ¿verdad? Tal vez se casaron antes de que usted se convirtió y ahora usted es creyente y su marido no. Ore por él, sigue orando. Y lo que Pablo dice es su opinión, dice él, no el Señor. Si consiente quedarse con usted, dice quédese, no lo abandone. Pero si quiere salir, dice déjelo salir. Es lo que él dice aquí como su ejemplo. Noto que eso es un poco diferente de lo que dice es el mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, no quédese sin casarse, ¿verdad? Es lo que dijo aquí como la ley de Dios. Pero a veces nosotros somos débiles en la carne de cumplir con toda la ley de Dios, pero es la ley de Dios. Sin embargo, Pablo pone aquí este ejemplo. Si un creyente no quiere quedarse, un no increyente, un incrédulo, no quiere quedarse con el creyente, pues déjalo salir, dice. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. Entonces él está empezando a entrar en otro tema, que el matrimonio, déjame ver. Bueno, está siguiendo. Ok, vamos a seguir leyendo. Dice, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Esto es lo que importa, que nosotros guardemos los mandamientos de Dios. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo. Había esclavitud en aquel tiempo. No se dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Somos esclavos del Señor, ¿verdad? Pero los esclavos del hombre son libres en el Señor. Por eso, digo, por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Está diciendo que no hay ritos que nosotros tenemos que cumplir para ser acepto en los ojos de Dios, ¿verdad? No tenemos como circuncidarnos, no tenemos que, ¿verdad? Cualquier rito que uno quiera hacer. Y en esto la única tal vez distinción haría yo es el bautismo, que es cierto tipo de rito, pero el bautismo es cuando nosotros nos comprometemos al Señor, entregamos nuestros cuerpos y almas al Señor, ¿verdad? Y es algo que nosotros hacemos también por mandamiento, pero aquí está hablando de otras cosas que la verdad no tienen valor ni importancia en nuestra vida cristiana. Dice, pero en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Entonces, esa es su opinión que le está dando, ¿verdad? Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, y hará bien el hombre en quedarse como está. Está
¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Esta es su opinión, ¿verdad? Lo que él declara, esto es mi parecer. Mas también, si te cases, no peques, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo la quisiera evitar. Pero por esto, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poyesen, y los que disfruten de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el apóstol en estos versículos? Y aún aquí en esto, ¿verdad? De no separarse. Está hablando y Pablo, otra vez poniendo su propio pensamiento, su propia opinión, está diciendo que el día del Señor está cerca. Y es lo que él declara aquí, ¿verdad? Que el tiempo es corto. Y él piensa de que pues no es necesario ocuparnos en las cosas del mundo, porque el Señor viene pronto. Tenía ese día todavía de que el Señor venía en cualquier momento. Pero mire, si nadie se casara, si no hubo hijos, pues la iglesia habría muerto en aquel tiempo. Pero han pasado, como todos sabemos, 2000 años. Todavía no hemos visto la venida del Señor, aunque ahora nosotros también pensamos que la venida está próximo. Sin embargo, Él vendrá cuando Él viene, y nosotros tenemos que vivir nuestras vidas lo mejor que podemos, conforme, como Él dijo aquí más arriba, conforme a los dones que el Señor da a cada uno, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro modo. Nosotros tenemos que buscar y seguir esos dones del Señor que pone en cada uno de nosotros. Y aquí estamos viendo la instrucción que Pablo dio a la iglesia de que su recomendación es que no se casen. De esa recomendación viene lo de los sacerdotes de la iglesia católica. Por muchos años no se casaban porque Pablo dijo que era mejor que no se casasen, ¿verdad? Entonces ellos tomaron eso como regla cuando en verdad es su opinión y no mandamiento del Señor. Amén. Y luego él da su consejo a las damas que quieren casarse, mejor que se queden solteras, pero dice cada uno hace conforme a uno siente en su espíritu y no peca. No es pecado casarse, no es pecado quedarse soltero, pero si uno se queda soltero está bajo luego las pasiones de la carne, ¿verdad? Como él estaba diciendo. Vamos a seguir leyendo, dice: quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces él está poniendo aquí la razón de lo cual él piensa que es mejor, así como él dice. Él piensa que es mejor no casarse, porque él dice que si uno no está casado, uno puede dedicarse completamente a las cosas de Dios. Pero obviamente el problema viene cuando uno es soltero, pero no puede dominar las pasiones de la carne, y luego es vencido por la carne. Le queda peor que si se hubiera casado. También en esto sabemos que el adulterio, bueno, primeramente esto se llama fornicación. También sabemos el adulterio, que es cuando uno es casado y es otra vez vencido por las pasiones de la carne. Esto se llama adulterio. También es un pecado delante de Dios. Entonces, en todo esto no está dando, digamos, permiso de andar en
digamos, libremente en el mundo, haciendo lo que uno quiera. Nosotros tenemos que guardar los mandamientos de Dios, sea quienes sea, soltero, casado, no importa, tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y los mandamientos declaran que uno tiene que guardarse para su marido, sea el Señor Jesús o si sea para su mujer. Amén. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que considerar cuando leemos esto. Ok, asimismo dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, pero para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, no de cómo agradar a su marido. Entonces está diciendo lo mismo, pero en cuanto a la mujer, es la misma cosa conforme a su opinión, con su entendimiento, ¿va? Entonces esto lo digo para vuestro provecho y no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Entonces este aquí es muy importante. Todo lo que él está diciendo, él está poniendo todas estas sugerencias con un propósito, y es para que uno pueda no tener impedimento en buscar y acercarse al Señor, o sea soltero o sea casado o casada, ¿verdad? Su propósito aquí es de que uno pueda mejor buscar y servir al Señor Jesucristo. Entonces, en esto que hemos leído, yo no veo un mandamiento de que uno no se case, tampoco un mandamiento de que se case, y en cuanto al divorcio, aquí, ¿verdad? Sabemos que la ley de Dios dice que no nos divorciemos, pero aquí Pablo está poniendo una ocasión cuando si se pueden separar. Yo diría otro caso, bueno, la Biblia, otra parte donde dice que si su marido es infiel, esta es otra ocasión que la Biblia declara que es permitido divorciarse. Otra cosa que yo diría, en mi opinión, es cuando uno es siendo abusado por su marido o esposa. Yo no siento que uno tiene que vivir en una situación donde uno está en peligro, ¿verdad? Bueno, pero le digo, ese tema es demasiado delicado. Y muchas personas con muchas ideas. Vamos a seguir leyendo. Dice, pero si alguno piensa que es impropio su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Y acuérdense que en aquel tiempo los padres arreglaban los matrimonios, no fue la dama que fue a buscar su marido, sino los padres lo arreglaron, y cuando una virgen pasaba su, digamos, edad, pues le era más difícil conseguir un marido, un esposo. Y él dice, no es pecado, pues que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y sus pasiones humanos, ya ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, dice. Entonces, pero bueno, de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor, conforme otra vez la opinión del apóstol Pablo. Esto es su entendimiento, ¿verdad? La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Y esta es la ley de que estamos hablando, la ley de Moisés, que declara que cuando se casen están atados, legados hasta la muerte, ¿va? Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Otra vez,
Él está poniendo que los los creyentes no tienen por qué andar con los incrédulos. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, pero es su pensamiento. Ok, bueno, este capítulo, le digo, es un capítulo un poco delicado, hablando de temas todos conocemos o tal vez hemos estado en una situación de divorcio, cuando los dos tenían que separarse por cualquier razón. Y la otra cosa que les quiero decir es que acuérdense que cada uno da cuenta por su propia vida. No es el punto de nosotros como hermanos juzgar a nuestras hermanas o hermanos por sus vidas, sino nosotros tenemos que amarlos y ayudarlos en lo que están pasando. Uh, uh, Obviamente la ley de Dios es lo que es, pero nosotros como hermanos en Cristo también tenemos un mandamiento de que amemos los unos a los otros, que apoyemos y soportamos a nuestros hermanos y pues solo quiero mencionar eso también. Entonces, aquí llegamos, este es el capítulo 7, hablando de esos problemas de matrimonio. Como le digo, enviaron estas preguntas aquí al apóstol y él tuvo que dar su respuesta. Ahora voy a abrir el micrófono y ver qué opinan ustedes, qué comentarios tienen ustedes, porque lo digo, este tema es un poco delicado. ¿Qué dicen ustedes? Dios lo bendiga. Parece que algunos se desconectaron. No sé si es por el tema o si es por otras cosas que tenían que hacer, pero los invito, hermanos, a sus comentarios, sus ideas, por favor. Hermana Charito. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. En esta primera parte del capítulo 7, cuando habla de la mujer que no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y así también el marido tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer. Eh, no sé si viene bien un ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, yo conocí un matrimonio que eran cristianos, pero eh, la mujer era bastante, no era tan cristiana viendo todo esto, ¿no? Porque yo los conocí cuando yo recién le conocí al Señor, los conocí a ellos y ellos ya tenían bastante tiempo en el camino del Señor, ¿no? Pero me acuerdo que acá dice el Señor que, o sea, que no nos podemos negar, como decía usted, ¿no? A una relación íntima, por ejemplo, si el marido lo desea o la mujer también lo desea, ¿no? Eh, que no nos neguemos, pero yo me acuerdo de ese matrimonio que yo conocí, que la mujer se negaba mucho cuando él deseaba estar con ella, ¿no? Y ella le pedía algo, algo, o plata o lo que sea para acceder a estar con él. Entonces, yo creo que esa parte, no sé si yo por ahí lo, lo- no lo estoy malentendiendo, o no sé, o estoy bien, no sé, pero hay esos casos, ¿no? Dentro de la iglesia yo he visto, o sea, que las mujeres se niegan a estar muchas veces a tener relaciones con su marido y, y, y acá dice que no debemos hacer eso porque eh, como dice ahí, o sea, puede que el marido o la mujer, quien quiera que esté sufriendo en ese caso, pueda ser tentada por el enemigo y buscar lo que desea por otro lado, ¿no? Y yo he visto ese caso
en esta parte que la mujer le decía, si me das tal cosa, yo dejo que hagas, tener relaciones, digamos así, ¿no? Intimidad. Entonces, yo creo que esta parte, Dios, como Dios conoce los corazones de todos, hombres y mujeres, se anticipa, ¿no? A decir todo lo que se nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Conociendo la palabra, o, sería más grave todavía la situación, ¿no? Esto de negarse a estar con su marido. Como dice ahí, a no ser que se pongan de acuerdo para un ayuno, para oraciones, todo eso. Pero en este caso que yo le cuento, no era para nada de eso, sino que la mujer tenía esa costumbre de como que humillarlo así a su marido y pedirle cosas cuando él quería estar con ella. Bueno, obviamente eso no es la enseñanza que da aquí el apóstol Pablo de cómo usar la intimidad como manera de, digamos, sacar algo de su marido, sino, como dice aquí, el cuerpo de la mujer no es suya, sino pertenece al marido y viceversa. O sea que eso Dios puso esta conexión de intimidad entre el varón y la mujer con un propósito. Uno es obviamente para reproducir, tener hijos, pero es más que eso. Hay una intimidad y un amor que pueda salir entre las dos cuando lo hacen como deben, ¿verdad? Pero también las fornicaciones existen. Y las fornicaciones son cuando uno por sus pasiones carnales, sabemos que la carne es corrompida, es caída, y la carne tiene pasiones sexuales, y la carne quiere, ¿verdad? Y especie, bueno, yo conozco los hombres, pero me imagino las damas tienen los mismos deseos, ¿verdad? Que esos deseos existen. Y Pablo dice aquí, bueno le sería al hombre no tocar la mujer, pero dice, pero a causa de las fornicaciones, ¿verdad? A causa del... Es una influencia tan fuerte sobre el ser humano, lo que es la sexualidad, de que Pablo dice, no, mejor cásense, porque luego pueden tener sus relaciones íntimas. Pero cuando uno está casado, no le da luego permiso seguir buscando otras intimidades o usar la intimidad para, como dice la hermana, como para dominar a su propio pareja, sea hombre o mujer, ¿verdad? Hay hombres que hasta como si fueran como casi violar, ¿verdad? Como a sus esposas. Tampoco está hablando de eso. Es algo que se hace en amor, en mutuo consentimiento, porque es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros, el poder tener esta intimidad. Y estamos hablando abiertamente aquí de esta cosa, ¿verdad? Porque es parte de la vida cristiana también, ¿verdad? Y pero como cristianos, también nosotros estamos bajo más, digamos, restricciones que los demás del mundo. Los demás del mundo se van con el que quiera o la que quiera. Los demás del mundo, si tienen a otro, no le importa que tengan a otra persona, ¿verdad? Y no hay esta idea de que nosotros nos comprometemos con una persona y una persona solamente. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué Dios pone sobre nosotros esta restricción, como atadura, digamos, diría el mundo, ¿verdad? Pero acuérdese que todo esto de que nosotros vivimos son tipos de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Él es fiel con nosotros y Él quiere que nosotros seamos fiel con Él.
Y esto es un ejemplo, un tipo de nuestra relación con Dios. El varón se comprometa a ser fiel a la mujer y la mujer se compromete a ser fiel al varón. Igual como nosotros nos comprometemos a Dios o a Jesús, le seremos fieles en nuestras vidas. Y aún hablamos de intimidad con el Señor Jesucristo. No estamos hablando de relaciones sexuales, pero estamos hablando de una intimidad real, ¿verdad? Con el Señor Jesús. Y esta intimidad no es fingido, no es como algo en lo abstracto, es real. Podemos tener una intimidad con como el hombre con su mujer tienen esos momentos de intimidad. Pero, y como le digo, es un tipo de nuestra relación con Jesús. Por eso, ¿verdad? El Señor puso esta ley de que el hombre es para la mujer es para el hombre, y no se aparten, sean fieles el uno al otro. ¿Por qué? Porque Dios siempre es fiel con nosotros y Él quiere que nosotros le seamos fiel también a Él. Entonces, nosotros tenemos digamos, estamos bajo restricciones en cuanto a lo que nosotros podemos hacer y mantener nuestra santidad, por usar esa palabra, ante el Señor. Si uno está casado y tiene relaciones con su pareja, no ha salido de la santidad. Es parte de lo que Dios ha creado para nosotros en nuestro hogar. Pero si uno es casado con su esposo o esposa y luego anda con otra persona, entonces ha salido de la santidad, es pecado ante Dios, es adulterio, es fornicación, y la palabra declara castigo muy fuerte en contra de esas cosas. Y uno podría decir, pero ¿por qué no estoy haciendo algo tan terrible? Pero es por eso, porque es el compromiso que nosotros hacemos con Dios, como Dios también con nosotros. Y como Dios siempre es fiel, Él quiere un pueblo también fiel con Él, de igual como Él con nosotros. Un pueblo que le ama a Él, así como Él ama a nosotros. Sabe que el Señor Jesús siempre es fiel con nosotros, nunca nos deja, nunca se apartará de nosotros, y nosotros pues él quiere que seamos igual, ¿verdad? Que no nos adulteremos con las cosas de este mundo, los pecados de este mundo, que guardemos nuestro corazón limpio y solo para Él, ¿verdad? Así como en este caso del matrimonio, que el hombre es para la mujer para el hombre, ¿verdad? Y en cuanto a ese de su cuerpo no es suyo, sino pertenece al marido, piénselo, nosotros fuimos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Cristo. Nuestro cuerpo pertenece a Cristo y nuestro espíritu y nuestra alma pertenece a Jesús. Así que nosotros, en esto nosotros también estamos viviendo um, esa, digamos, ¿cómo decirlo? Como uh, pues tipo de intimidad con el Señor cuando nos mantenemos así solo para Él. Amén. ¿Cómo lo ve, hermana? Se fueron todos, solo usted y yo ahora. Sí, nos quedamos solos. Había Pero muchos bueno, al principio, después, des- pero adelante. de- después nos van a escuchar. Esperemos que nos escuchen. Bueno, yo pienso porque acá hay muchos consejos, ¿no? Y yo pienso que todos debemos de tener estudiar, más bien dicho, la palabra de Dios y tener un buen conocimiento de lo que Dios desea, ¿no? De todos los consejos que da acá Pablo, porque yo he escuchado muchas cosas o sea, aconsejan sin tener mucho conocimiento de la palabra, porque cuando uno escucha y después lee la palabra, dice, no, pero acá dice otra cosa, o sea, no es como está diciendo el que aconseja, porque yo digo, tenemos que tener realmente
un buen conocimiento de la palabra, leer siempre para poder ayudar a nuestros hermanos, ¿no? Como decíamos, con temor y temblor para que a nosotros tampoco nos pase si nos toca aconsejar a alguien y que no sea que nosotros caigamos en la crítica, en la murmuración de cómo están viviendo los hermanos. Entonces, digo yo, tenemos que buscar mucho del Señor para poder ayudar, aconsejar, porque ahora hay mucha gente que viene a la iglesia así, o sea, solamente juntados, como dicen, ¿no? Son muy pocos los que realmente vienen como un matrimonio, digamos, casados. Hay muchos que quieren casarse y otros que no quieren casarse cuando ya están en la iglesia. Pero acá hay otro versículo también del el 8. El 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo también acá conocí a una parejita que no era de nuestra iglesia cuando se habían conocido, ¿no? Y después llegaron, pero ya estaban casados, pero me comentaban ellos que, que no sé por qué no se casaban rápido o no les dejaban, o no sé, no me acuerdo bien qué era lo que les pasó, pero ellos querían estar juntos o no tenían plata o querían hacer fiestas, no sé qué pasaba. Pero dice que ellos o no les dejaban que se casen, no sé qué era lo que pasó, no me acuerdo bien, pero ellos decían, nosotros queríamos estar juntos, nosotros queríamos casarnos ahí, pero nos estábamos quemando, decía ella, porque no queríamos estar juntos y no podíamos. Entonces, ellos se casaron, al final se casaron, pero ese matrimonio, o sea, no duró mucho tampoco, duró muy poquito, no sé si cuando se casaron estaba 2 años nada más, o sea que todo eso, o sea, ¿cuánto necesitamos tener digamos, una buena consejería, un buen conocimiento de la palabra para poder ayudar a los hermanos que están pasando por esos momentos, ¿no? Y yo me acuerdo que ellos, o sea, no duraron, o sea, eh, no tuvieron hijos, pero estuvieron juntos, llegaron a hacer lo que querían y bueno, y después de un poquito tiempo de casados se separaron. No sé cómo, cómo digamos, explicar más lo que les pasó a ellos, ¿no? O sea, el apóstol Pablo dice, si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. No sé qué podemos. Amén, amén. Y así lo hicieron y se casaron porque se estaban quemando. O sea, es decir, por decirlo claramente, tenían deseos de unirse íntimamente y, o se podían controlar para luego casarse o no se podrían controlar. Hoy día en nuestra sociedad, esto ahora es totalmente aceptable. Uno puede hacer lo que quiera, cuando quiera, y no hay nadie que le condene hoy día. Pero lo que veo aquí, y de hecho aún en la iglesia, vemos que las personas se casen como si fuera por nada, se separen como si fuera por nada, y luego andamos en esta situación donde uno ha hecho votos. Y hermanos, Dios ve los votos que nosotros hacemos.
aunque uno no lo haga, digamos, de corazón, pero el Señor escucha sus votos. Y luego aquí, como dice, si están unidos en matrimonio, mando yo, no el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separe, quédese sin casar o reconciliarse con el marido. Y el marido no abandone a su mujer. O sea que el matrimonio es serio. Y yo creo que muchas personas hoy día, aún en la iglesia, no lo toman así. No lo toman como votos serios que están haciendo. Algo serio, que esto es para la vida. Sino muchos aún en la iglesia lo toman como los demás del mundo, que dice, bueno, si nos conviene sigamos y si no, pues nos despedimos, tú vas por tu camino, yo voy por el mío y aquí se acaba, ¿verdad? Se acabó. Pero eso no es el corazón de Dios para nosotros, no es el plan de Dios para nosotros, el deseo de Dios, aún la ley de Dios para nosotros. Dios es bueno, nos perdona nuestros pecados, gloria a su nombre, pero eso no, tampoco es excusa de que nosotros andemos en pecado y sigamos en pecado, sino que uno no tenemos derecho de andar en las pasiones sexuales fuera de la ley de Dios, si somos de Cristo. Y de hecho esto es pecado a nosotros. Y nosotros, si cometemos pecado, tenemos que arrepentirnos realmente y honestamente ante Dios y no seguirlo haciendo. Hermano, esto es algo que muchos toman como si fuera algo tan ligera que no importaba. Pero mire, la ley de Dios es muy claro que Él dice, el hombre y la mujer se unen en una sola carne para toda la vida, para el resto de su vida, hasta que se muere uno o el otro, y luego se pueden casar otra vez, pero luego ese otro casamiento es para el resto de su vida. O sea que en la ley de Dios, uno se está comprometiendo con la otra persona. En la ley del mundo, uno está junto hasta que ya no quieren y bueno, cada quien por su camino. ¿Va? Y si salga algún problema en el matrimonio, le digo algo, no hay ningún matrimonio en la faz de la tierra que no han tenido problemas. Yo lo conozco, estoy casado ya más de 40 años, yo sé que hay problemas, pero la cosa es que nosotros hemos hecho una promesa de que estaremos juntos y vamos a trabajar buscando cómo resolver los problemas, cómo trabajar juntos, cómo buscar el amor el uno con el otro para que haya esa paz de Dios en nuestra familia, clamando al Señor su ayuda también, ¿verdad? Por eso Él dice, para mí es mejor que ni se casen, para que no tengan esos problemas y pleitos y situaciones, mejor que se mantengan solteros, pero si hacen esto, cuiden sus pasiones sexuales porque no pueden, ¿verdad? Conforme a la ley. Entonces, pues, ay hermanos, eso es delicado este tema, porque cada quien tiene su vida, su manera de pensar, su situación, lo que está pasando. Hay personas que están siendo abusados en una relación, hasta en peligro en una relación. Hay personas que su marido es infiel o marida, y tantas cosas que están pasando en el mundo y luego se separan, los niños sufren. ¿Cuántos niños hay en el mundo de hoy que no tienen a su padre o su madre? Pues yo diría la mayoría de los niños están sufriendo. Y eso nunca fue el plan de Dios para nosotros. Y en eso no estoy condenando a nadie. Los que estén mirando, tal vez usted ha pasado por algo. No les condeno. Pero digo, nosotros tenemos un compromiso ante Dios
de uno primero amarle a Él sobre todas las cosas, pero también tenemos un compromiso con nuestro marido o marida, nuestro esposo o esposa, de que nos vamos a mantenernos juntos en amor por toda la vida y buscar la manera de hacerlo. Y luego si uno se encuentra en una situación donde no es eso que es la experiencia de su vida, pues uno busca la manera de como buscar otra vez el camino de Dios. Porque el verdadero cristiano lo que más desea es agradar al Padre Eterno, no a su propia persona o a su propia vida. Lo que nosotros deseamos más que todo es agradar a Dios. Y en esto requiere que a veces que nosotros haya sacrificio en nuestras vidas, pero siempre buscando la voluntad de Dios. Amén. Dios conoce nuestras situaciones, conoce dónde estamos, lo que está pasando. Pero le digo una cosa, Dios es capaz de hacer milagros en un matrimonio. Dios es capaz de transformar a personas. Es capaz de salvar matrimonios que no tienen esperanza. Si le clamamos, si le buscamos, si le demos oportunidad. Pero, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo. En esto no estoy condenando a nadie, pero le digo, esto es la ley que tenemos aquí delante de nosotros, que es de Dios, que Él nos quiere unidos en amor el uno con el otro, trabajando juntos, andando juntos, ¿verdad? Es el deseo de Dios para nosotros. Wow. También, sí, también conocí a un matrimonio, ¿no? Por ejemplo, de como habla ahí el apóstol Pablo de que si uno es creyente y el otro no, eh, el creyente también, o sea, el enemigo no usa mucho al que no es creyente y intenta alejarlos de Dios al que está en el camino del Señor, ¿no? Y yo me acuerdo de una parejita así, que ella era creyente y él no era creyente. Y el esposo le había dicho, o vos, o yo, o Cristo. Decidí, le dice a ella. Entonces ella también asustada, pensando de que quién le iba a dar para el alimento de su hijo. Ella toma la decisión de seguirlo a él, al marido. Se alejó de la iglesia y se quedó con su marido, digamos así, ¿no? Pero como Dios, como usted también dice, ¿no? Usted dice, Dios hace maravillas también, ¿no? O sea, Dios sabe hacer algo que nosotros por ahí no entendemos, ni diría yo haría esto sin pasarlo lo que están pasando ellos, ¿no? Pero el Señor, el esposo de ella, al mes la abandonó, la abandonó a ella y ella se dio cuenta de que realmente el que va a estar siempre con ella era Dios, y así que ella dejó que volvió a la iglesia, se arrepintió y se quedó con el Señor y estaba tranquila. Mm. Entonces, como dice ahí, el que quiere irse, que se vaya, ¿no? Pero es un tema también porque sufren mucho, como dice, ¿no? El apóstol Pablo no quiere, dice, no quiero que sufran porque todo es una aflicción. eh, y, y, y bueno, y pasó eso, o sea, Dios la rescató a ella y el esposo se fue, pero primero ella lo que hizo era dejarlo al Señor y seguirlo a él. Pero Dios sabe cómo hace, cómo hace y tuvo misericordia de ella y bueno, ella se quedó con el Señor también y no sé si después se volvió a casar o no, ya no lo vi más, así que no sé más.
Así que también puede pasar esas cosas, no tanto como la mujer puede abandonarlo o también él puede irse. Pero como dice ahí, es mejor, será más dichosa tanto el soltero y la soltera como la viuda si se quedan sin casarse. Sí, de hecho, posiblemente él está pensando en cosas así, ¿verdad? Los problemas que salen cuando dos viven juntos y todo esto de que uno muchas veces sufre por su matrimonio en vez de que sea una bendición, es un gran problema para su vida, ¿va? Pero bueno, cada uno de nosotros tenemos que buscar el camino que Dios pone delante de nosotros y buscar a Dios en el camino. Cualquier camino que escogemos, Dios está con nosotros. Y tenemos que buscar a Dios. Yo creo en el caso que usted pone que el varón dijo, pues decidas o Dios o mí, pues él quiso que ella decidiera a Dios, ¿verdad? Para que se saliera de él, porque un mes después la abandonó de todos modos, ¿verdad? Él no quiso quedarse allí y ella quiso mantener su matrimonio. Entonces, pues, en todo nosotros tenemos que buscar a Dios. Mire, cuando estamos hablando de la situación de matrimonios, hay tantas historias, tanto bueno como malo, lo que pasa en la vida de los seres humanos, aún los cristianos, los creyentes, aún cuando ambos son creyentes. Pero la carne es la carne y nosotros sufrimos aún con nuestro matrimonio. Pero tenemos que um, clamar a Dios, buscar a Dios, como Él dice aquí, es mejor quedarse soltero para buscar las cosas de Dios. Pero si estamos casados, tenemos que buscar las cosas de Dios, ¿verdad? Y en mi corazón yo no siento que es mi lugar juzgar ni criticar a alguien que esté pasando problemas en su matrimonio. Al contrario, buscar si se puede ayudar la situación en el matrimonio, si se puede traerlos una vez más a unidad en el Señor para que puedan luego desarrollar una nueva relación. Pero si no es así, nosotros como miembros de la iglesia, le digo, no nos conviene a nosotros juzgar y criticar a nuestro hermano o hermana diciendo, mira, usted tenía que quedarse con él, usted está en pecado, usted y esto y lo otro. Porque hay mucho de eso, hay mucho de los que juzgan a sus hermanos y le dicen cosas. Cada uno de nosotros tendremos que dar cuenta ante el Señor. De esto no hay duda, el Señor lo declara. Pero la cuenta que damos es al Señor Jesús, no es al hermano. Y de igual a la otra dirección, nuestra cuenta no es la cuenta que hace el hermano, es lo que hago yo, ¿verdad? Entonces, una vez más, nada más digo que mantengamos en amor el uno para el otro. Y si uno está sufriendo por cualquier cosa, sea su matrimonio u otra cosa, nuestro derecho es amar a la persona, ayudar a la persona y traerlos a los pies de Cristo, porque es el Señor que nos sana, ¿verdad? En esto no estoy tampoco diciendo que no importa, que hagan lo que quieran, que el matrimonio, ¿verdad? No es importante. No, no estoy diciendo esto por nada. Que Dios nos ha puesto estas leyes y con un propósito para nuestro bien. Y nosotros nos conviene buscar andar en las sendas de Dios, ¿verdad? Es para nuestro bien que lo hacemos. Pero tampoco no quiero juzgar ni criticar a otras personas. Y Pablo aquí está dando consejos para los que están entrando en una relación, ¿verdad? Y diciendo que si entra no es pecado, pero también él reconoce que viene problemas y él quiere evitar esos problemas también. Amén. También hay esta parte desde el 17, eh, desde el 17 hasta el 24 también esa parte.
habla del incircunciso, del circunciso, habla de que fue llamado siendo esclavo o siendo libre, todo eso no. Ujú. También hay una parte donde dice el último versículo, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Yo también escuchaba, ¿no? Que yo creo que, no sé si yo estoy equivocada, pero yo veía que habían unos líderes, ¿no? Líderes que aconsejaban y hablábamos así de cualquier tema, hablábamos y ellos decían que, o sea, que todos tenemos que quedarnos así, tal como nos llamó. Si usted vino casado, se queda casado. Si usted vino en pareja, se queda en pareja. Si usted vino solo, se quede solo. Eh, entonces, esa parte del 24, como dice ahí, que cada uno quede como vino, eh, yo creo que también es digamos, algo que no es correcto, ¿no? Si yo vine al Señor, digamos, en pareja, como dicen, como está de moda ahora, Dios no me está diciendo que me quede tal como yo vine, o sea, que continúe viviendo así, sino que yo tengo que casarme, ¿no es cierto, pastor? O sea, tengo que casarme para estar bien con Dios y y para que la gente no digan tampoco, para no dar un mal testimonio de que estoy viviendo en pareja y cómo puedo yo tampoco aconsejar a los de afuera que no anden así, que no tengan hijos así, y que, porque la mayoría en este tiempo anda la gente así, o sea, vienen, como decía antes, hace un rato, que vienen en pareja y siempre nosotros aconsejamos que se casen, ¿no? Pero esta persona que era un líder me decía, no, pero la Biblia dice que no, dice que nosotros nos tenemos que quedar tal como vino, como llegamos a los caminos del Señor. Yo creo que eso para mí era un mal consejo, no sé. Interesante esa pregunta, porque todos queremos estar bien ante los ojos de Dios. Queremos guardar la ley de Dios y en cuanto es posible, nosotros creo que debemos, ¿verdad? Si uno no es casado y ahora se han convertido, ¿por qué no quieren casarse? Porque si los dos están ahora en el mismo camino. Pero también conozco, a veces esa pregunta puede ser un poco complicado. Conozco una situación cuando unas personas en África se convirtieron al Señor, pero en África, en este tribu donde ellos andaban, tenían varias esposas, más de una. Y, y luego se convirtieron él y todas sus esposas, ¿verdad? ¿Y ahora qué se hace? Está ahora el varón con dos, tres, cuatro mujeres pero ahora creen en Cristo y ¿qué se hace en este caso, ¿verdad? O sea que no es, siempre no es fácil, ¿verdad? Que nosotros digamos, bueno, cásese ya. Porque pueda que antes de venir a los pies de Cristo nos encontramos en otros caminos pecaminosos, pero donde habíamos, tal vez como en este caso, entrado en compromisos y luego ¿qué hacemos, verdad? Le digo, hay preguntas que no son fáciles poder buscar la respuesta. Y en eso uno tiene que buscar a Dios, ¿verdad? Clamar al Señor Jesús. A cabo, somos de Él y Él es el que puso la ley. Y la ley es para Él, no es para que, como dijo, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿verdad?
que nosotros estamos aquí porque queremos servir a Dios, queremos serle fiel y esto es el estado de un corazón que ha sido transformado en el Señor, ¿verdad? Pero también tenemos que mirar la situación en que uno está y buscar el camino entre uno y el Espíritu de Dios y sus pastores, buscar pues qué es el camino entonces para rectificar si es necesario dónde estoy, a dónde quiero estar. Yo conozco una pareja que no están casados, pero quieren casarse, pero por situaciones legales no se puede en el momento. Y han recibido mucha crítica de que por qué no se han casado. Pero no, no es que no quieren casarse, sí quieren casarse, pero no pueden en el momento por la situación legal en que anda. Entonces, tan pronto que esa situación se arregle, pues se quieren casar de todos modos, ¿verdad? Entonces, pues, le digo, tenemos que tener gracia. Dios tiene tanta gracia con nosotros que nosotros también tenemos que dar gracia a nuestros hermanos y hermanas para que y ayudarlos en el camino y no ser personas que juzgamos y decimos que pues lo tiene que ser así porque así dice la Biblia y si no se casen no se van al infierno, ¿verdad? Cosas así, porque es el Señor que juzga, no nosotros. Y pues seamos nosotros también un poco compasivos, poco andamos en el amor de Cristo, pero también tenemos la ley y la ley es importante. No estamos diciendo que andemos, que sigamos en pecado, ¿verdad? Pero solo que busquemos la dirección del Señor en estas cosas. Es lo que estoy diciendo. Sí, yo también estoy de acuerdo con esa, por ejemplo, como lo que usted cuenta, ¿no? O sea, ellos sí hay, porque en cada iglesia hay estos casos de que todavía, digamos, están sin casarse, ya pasaron un tiempito. eh, yo creo que Dios, por una parte, por ahí, como dice usted, hay cosas que, porque no lo pueden hacer ahora, pero quieren, ¿no? Pero yo creo que también necesitan ellos tener ese tiempo de que el Espíritu de Dios les convenza también, ¿no? Porque, como dice, nosotros no podemos decir, mira, tenés que hacer esto porque la Biblia dice así, sino que orar mucho y que, como dice usted, o sea, que Dios nos llene de su gracia para poder ayudar, ¿no? Y criticar como digamos, como usted dice, que no se debe hacer eso, sino que debemos ayudar a nuestros hermanos para que ellos también estén bien delante de Dios, para que puedan ser bendecidos y puedan ser de bendición también, ¿no? Bueno, eh, yo conozco también a un jovencito que siempre le vienen diciendo, ¿no? La familia y uno como por la amistad que uno tiene también diciéndole, mira, casate, y es tiempo que te cases, pero esta persona no quería y no quiso y no quiere y no quiere. Y yo creo que eso ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es como rebeldía, porque no quiere, o sea, primero quiere, dice, primero yo quiero tener esto, primero quiero tener la casa. Entonces ahí también está como de una manera rebelde, digamos, pero siempre uno tiene que respetar, es lógico eso, no podemos nosotros hacer nada. Eh, y bueno, son casos y casos, ¿no? Porque como dice usted, que esa pareja que usted conoce, están esperando, quieren casarse, están esperando el momento, pero Dios sabe eso que ellos desean. Entonces yo creo que Dios también les da ese tiempo para que ellos se pongan bien y estén felices, ¿no? Bendecidos, más bendecidos por el Señor, digamos, porque yo creo que Dios los usa y
después van a ser mejor todavía, ¿no? Acá también tenía otro, en el 32, eso de donde dice que quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de cómo de las cosas, a ver, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y lo mismo en el caso de la mujer, de agradar a su marido, ¿no? Eh, por una parte, o sea, hay matrimonios por ejemplo, son llamados los dos para trabajar para el Señor, ¿no? Pero Dios siempre, o el apóstol Pablo, ¿no? Siempre desea él que nosotros, los solteros, o sea, como que a él le fue mejor no casarse, pero yo creo que también pudiera haber dicho él por por la persecución que él tuvo también, ¿no? Que es mejor no casarse. Pero yo también con mi experiencia, yo digo, yo le sigo a mi Señor sin que nadie me moleste, me detenga, me diga no te vayas o no hagas, no quiero porque yo me acuerdo, a mí me ofrecía plata. Decía, yo te doy tanto, pero deja, no te vayas a la iglesia. Decía, no, para mí vale Dios, lo que vos me des no va a alcanzar nada con lo que Dios me ha dado. Y yo no lo voy a dejar, no lo voy a dejar. Entonces, yo sufrí bastante porque él era bastante violento, mi ex marido. Entonces, yo no me volvería a casar más y le voy a seguir a Pablo, como dices, mejor quedarse soltero y que podamos servir nosotros mejor a Dios. O sea, no es que digo yo, no es bueno el matrimonio, porque el matrimonio es una bendición de Dios y cuando se dejan guiar por el Señor es mucho mejor y cuando están trabajando muchísimo mejor todavía, ¿no? Pero para elegir, en caso de elegir, volver a casarme o ser soltero, yo prefiero quedarme así. Yo prefiero, como dice el apóstol Pablo, que se queden solteros. Así que en este caso también yo pienso que el apóstol Pablo disfrutaba mejor, a pesar de que también desearía. Creo que hay en un versículo, no me acuerdo dónde, cuando dice que acaso yo ¿cómo se llama? El que andaba con él, eh, no me acuerdo cómo se llama el que andaba con él. ¿Acaso que él y yo no tenemos derecho a tener una hermana como mujer o una esposa? Decía él también, ¿no? Pero él siempre aconseja acá que es mejor que nos quedamos solteros. Y yo también digo, para mí es mejor estar soltero porque después, si se casan, por ahí los problemas que tienen, por ahí le va a ir bien, por ahí no le va a impedir que vaya a la iglesia, o si es cristiano, va a estar bien, pero si, si se casan después, uno no sabe cómo le va a ir y es mejor estar solos. Yo por mí, yo prefiero estar sola. Amén. Bueno, y como es su derecho y conforme a la opinión de Pablo, lo está haciendo bien, ¿verdad? O aún mejor. Pero si usted decide algún día casarse, también tiene ese derecho y no está pecando, es lo que Pablo dice. Entonces, lo que viene a mi mente cuando pienso de estas cosas es que hay muchos diferentes tipos, digamos, de cristianos, personas que toman el nombre de Jesús.
Hay los que se están completamente entregados al Señor y no quieren otra cosa en su vida que servirle a Él, que andar con Él. Están totalmente entregados. Como el Señor Jesucristo estaba totalmente entregado al Padre, ¿verdad? Um, pero luego hay otros que dicen que son cristianos, pero están casi totalmente entregados al mundo, como quieren sus cosas, que no quieren cambiar, que quieren andar lo mismo, andar con la mujer y lo que sea, aunque son supuestamente cristianos, ¿verdad? Y entre las dos extremas hay una variedad infinita de personas, porque cada uno de nosotros estamos en nuestro caminar individual. Y cada uno de nosotros, como hemos dicho, seremos juzgados en el día final conforme a nuestros hechos, ¿verdad? El juicio es conforme a los hechos. La Biblia dice claramente, la salvación es por la sangre de Cristo, pero el juicio es por nuestras obras. Entonces, es difícil, ¿verdad? Porque uno pueda tener una persona que piensa es un cristiano, que es una persona que ama a Cristo y se casa con esa persona y de repente se encuentra con una persona que no es la persona que pensaba que era, es una persona distinta. Y luego uno empieza con esas congojas de que habla el apóstol Pablo. Y lastimosamente esta es la situación en que vivimos en un mundo todavía caído en cuerpos todavía corrompidos, ¿verdad? El pecado todavía está en nosotros, aunque la sangre de Cristo nos limpia de pecado. Entonces en esto nosotros tenemos que tratar de vivir nuestras vidas lo mejor que se puede conforme a dos cosas. Uno, el deseo de su corazón. Y dos, lo que dice la palabra, cómo debemos andar, que es también la dirección del Espíritu Santo en nosotros. Y este es el pleito que hay entre nosotros. Los deseos de la carne y los deseos del Espíritu están siempre en pleito el uno con el otro. Y en cada persona cristiana, esa lucha está luchando entre nosotros hasta que salimos de este mundo. Es una lucha diaria, por eso Cristo dice, niéguese diariamente, es necesario que lo hagamos para seguir las cosas de Cristo. Esto se afecta también nuestro matrimonio, nuestra relación con nuestra pareja o aún con los hijos y toda nuestra vida está afectada por ese pleito que hay entre nosotros, entre el deseo de hacerlo bien y el deseo de hacerlo mal, ¿verdad? Está en todos nosotros. Pero aquí estamos hablando en muchas de la Biblia, cuando Él nos da, por ejemplo, estos ejemplos, estamos hablando en lo ideal, en una persona que quiere tener a Cristo, una persona que quiere servir a Jesús, que quiere agradar al Señor, una persona que quiere estas cosas, ¿verdad? Pues Pablo dice, pues búscalo. Pero hay otras personas que dicen que lo quieren, pero más bien quieren otras cosas y por eso, ¿verdad?, suben las pasiones y todo y se casan. Bueno, entonces busca al Señor en su situación de su matrimonio, porque el matrimonio está ahí para que se ayuden, ayuda idónea, dice la palabra, ¿verdad?, que están ahí para ayudarse el uno al otro. Y cuando es así, un matrimonio puede ser algo hermoso. Pero cuando llega lo opuesto, en vez de ayudarse, se están peleando cada día más, ¿verdad? Sin parar a veces, su vida se hace insoportable. Y luego esto es el resultado del estado en que nosotros vivimos, que somos todavía viviendo en un mundo pecaminoso y nosotros también estamos afectados por el pecado, aún con la sangre de Cristo, ¿verdad? Todavía sigamos afectados y tenemos cada día que limpiarnos ante los ojos de Dios, arrepentirnos, negarnos, buscar al Espíritu de Dios para ser guiados. Pero esto sucede cuando uno lo quiere hacer, ¿verdad? Si uno no quiere hacerlo, va a encontrar sin fin de excusas
¿Por qué no puede tomar su tiempo en oración? ¿Por qué no tiene tiempo de leer la palabra? Por esto y por el otro, que yo estoy bien, que no estoy en tan grande pecado, que Dios me perdone, ¿verdad? Que Dios sabe, me conoce y me va a perdonar, y ponemos nuestras cosas, ¿verdad? Pero la pura verdad es que Dios es Dios y Él no cambia, no es lo mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros somos los que tenemos que someternos a Él. Él no se tiene que someter a usted. Nosotros somos los que necesitamos a Él. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a Él. Pero ¿cuántas personas hay aún entre los creyentes que piensen, bueno, yo estoy bien, ya tengo mi cuenta bancaria, yo no tengo ninguna necesidad, todo está bien, ¿verdad? Y uno camina así. Pero el corazón verdadero tiene un deseo de buscar a Dios y de guardar sus mandamientos, de andar en sus caminos. Y como el apóstol Pablo, ¿verdad? Por eso él está diciendo que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. Pero el casado está pensando en las cosas del mundo y cómo agradar a su mujer. Y es cierto. Sin embargo, no quiere decir que uno es casado que no puede buscar a Dios, solo que va a tener distracciones del mundo, pero aún en esto Dios está con nosotros, su Espíritu está con nosotros, su ayuda está con nosotros y nos puede guiar por las sendas donde estemos nosotros, por la senda de justicia, ¿verdad? Entonces, pues, um, pero el punto a que voy es que eso depende en uno, en nosotros, qué es lo que yo deseo. Si yo amo a Cristo más que todas las demás cosas, casado o no casado, no es el punto es qué es lo que yo deseo en mi vida y qué es lo que yo voy a buscar en mi vida. Si yo quiero agradar a Dios, si yo quiero ser hallado limpio ante sus ojos, si la santidad en los ojos de Dios es algo que me importa a mí como persona humana, ¿verdad? Porque la santidad no es un sistema de reglas, de cosas que uno tiene que hacer para estar santo, sino la santidad se trata de un estado en su corazón donde uno se someta a Dios y se mantiene limpio ante su marido, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así el matrimonio es un tipo justamente de esto. Uno se mantiene limpio para su mujer como, como confirmación, me gusta esa palabra, como confirmación de la fidelidad que tengo también con Dios, ¿va? Yo me mantengo fidel a mi mujer porque soy fiel a mi Señor. ¿Sí, hermana? El último versículo también, eh, son- el 39, dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras vive, a ver, está ligada mientras su marido vive, dice ahí. Pero si su marido muere, libre es de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así. Yo me quedo con este versículo para mi vida. Yo, como la palabra de Dios dice, no. O sea que solo la muerte nos puede separar a nosotros. El hombre no se separe de la mujer, no, el Señor da muchos consejos, no. Dios lo hizo el matrimonio para siempre. Dios no quería que estemos en divorcio ni con problemas, digamos, me separo, me vuelvo, me separo, me vuelvo, ni nada de eso. El Señor quiso el matrimonio para siempre. Él lo decidió así. Por la ley estamos nosotros unidos, aunque estemos separados. Yo soy divorciada, pero digamos, yo estoy divorciada, no.
pero no puedo casarme mientras él viva, como dice acá, mientras él viva, porque delante de Dios, como dice acá, si solo su marido se muere, y no porque cuando esté con él, digamos, estando los dos juntos, se muere el marido, yo creo que para mí es eso, o sea, si él se muere, podré casarme, pero igual yo decido vivir como dice Pablo, pero a mi juicio el 40 más dichosa será si se queda así o sola, ¿no? Pero para esto yo, como digo, o sea, una persona que todavía no ama a Dios, aferrándose a Dios, digamos, no puede tomar esa decisión, ¿no? Pero para mí, o sea, yo pienso que el divorciado, dice, la mujer casada está ligada a la ley mientras su marido vive. Acá no dice si está separado o está juntos. Está hablando de que si su marido vive. Es lo que yo veo, no sé si por ahí estoy malinterpretando yo. Por ejemplo, en mi caso, mi ex marido todavía vive, pero delante de Dios ese matrimonio arriba sigue porque Dios no está de acuerdo en que se separen. No, pero yo me separé por causa del adulterio de él, que no era uno, ni dos, ni tres, eran muchos. Dice, pero si su marido se muere, ella es libre recién ahí yo pienso que yo soy libre para hacer lo que yo quiera, pero igual yo acepto desde ya lo que dice Pablo, quiero ser libre y me quedo así sin casarse. Aunque en esta parte, si se muere mi marido, que todavía arriba en el cielo, todavía estaremos casados, no sé, para Dios, pero yo me prefiero quedarme sola, Pues porque acuérdese yo que, sé que, yo sé perdón, que Dios, por ejemplo, como yo decía, no, acá, por ejemplo, pueden haber personas, mujeres o maridos, no sé, o hombres, digamos, que por ahí no tienen, digamos, ese amor a Dios o que haya conocido el amor de Dios como para que pueda sostenerse. Porque yo le conocí, Dios permitió, Dios hizo muchas veces ese amor que Dios ha derramado sobre mi vida, que yo sé que nadie me lo va a dar y que si yo me llegara a casar con alguien, estaría dividiendo mi amor que lo tengo a Dios para compartir, dándole a Él también y a Dios también. O sea, vendría como casi a menguar el amor que yo lo tengo al Señor y yo no quiero eso. Yo quiero amarlo a Él, pero para yo sostenerme, yo digo, para que la persona pueda sostenerse, tiene que saber haber aprendido, haber tenido esa experiencia de conocer realmente, de amar a Dios, de sentir el amor, de haber recibido el amor de Dios y también que yo pueda amar a Dios, porque de lo contrario, yo respeto mucho a la decisión, como dice usted, hay que respetar todo, cada uno puede tomar su decisión. Yo respeto a la persona que se case siendo divorciada en este caso, ¿no? Y que si mi marido está todavía vivo eh, y si su marido está todavía vivo, digamos así, y la persona, la mujer, quiere casarse, es libre, como dice, es libre, pero yo pienso que una persona divorciada no puede casarse fácilmente, porque es la ley la que todavía, y lo que Dios, y lo que hicimos nosotros acá, está escrito arriba. ¿Con quién ya. estoy casada? ¿Murió o no murió mi marido? Entonces, Y ¿puedo eso, o no puedo? y es- Aunque y- acá este otro lado, como dice
si su marido se quiere ir, si él es no es creyente y se quiere separar, que se vaya y que se puede casar. Pero acá dice la ley, mientras el marido vive, yo no puedo casar. Entonces, yo me quedo con eso, pero eso es mío, mi decisión. No, no estoy diciendo que todos lo tienen que hacer así ni tomarlo así. Amén. Y ese es el punto, es que, y el punto de Pablo, cada quien tiene que hacer su propia decisión. Si como usted decide mantenerse sin casarse, pues hace bien, conforme a Pablo. Pero si otra persona decide casarse, no está mal, no está pecando, dice Pablo. Y cuanto a otra cosa usted dijo, se acuerda que Jesús ya habló del caso del matrimonio después de la muerte, cuando él dijo que no hay matrimonio en el cielo, sino que seremos como los ángeles. O sea que estos votos que hicimos en la tierra, ahí en el cielo, nuestro voto es con Jesús, ¿verdad? Él es nuestro marido. Y no andaremos después de esta vida, no andaremos casados ni allá en el cielo. Jesús lo declaró en otro lugar. Entonces, pues, esto de que estamos mirando aquí es nuestra vida aquí en el mundo y Dios nos dio ese estado de matrimonio para nuestro beneficio. Dios no nos dio ese estado de matrimonio para que nosotros estemos sufriendo, ¿verdad? En la tierra, sino que sea para nuestra bendición. Entonces, pues, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Que vivamos conforme a la ley de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios en la tierra, ¿verdad? Que venga su reino en la tierra. Y cuando una pareja puede encontrarse en ese estado de realmente amar a Cristo con todo su corazón y buscar vivir así, que el matrimonio puede llegar a ser un estado ah, maravilloso, pero cuando andan en el mundo pensando cada quien en sí mismo, el matrimonio puede llegar a ser un estado terrible, ¿verdad? Donde uno está sufriendo. Pero todas las cosas, una vez más, viene a uno y su propio deseo de servir a Cristo, de amarlo con todo el corazón. Es por eso que el primer mandamiento sigue siendo el primer mandamiento, ¿verdad? Y el segundo igual, de amar a Dios y amar al prójimo, en este caso, amar aún a nuestro esposo o esposa, porque somos una sola carne, conforme a Dios, ¿verdad? En los ojos de Dios. Entonces, pues esto es algo que podemos nosotros, que nos afecta nuestra vida, pero también tenemos una parte de cómo esto va a salir en nuestras vidas. Interesante. Es Bueno, es muy lindo todo esto, pero como yo digo, el que aconseja, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer mucho la palabra para poder ayudar a la gente, ¿no? Y si la gente, las personas que están viniendo a Cristo lo aceptan o no, ya es cuestión de Él y de Dios, ¿no? Pero, o sea, nosotros creo que tenemos que estar siempre eh, con la palabra de Dios y con el deseo de que todos estemos bien delante de Dios. amén. Es lo que yo pienso, es lo que yo tengo en mi corazón, ¿no? Yo digo, yo tengo que aprender la palabra, si, como dice, creo que el apóstol Pedro, el que dice que tenemos, para que demos una buena, si alguien pide, un, alguien nos pregunta algo, tengamos una buena respuesta para cada problema, para cada persona que nos consulte, ¿no? Cualquier situación. Entonces, para mí vale muchísimo, muchísimo conocer la palabra y poder orar y ayudar a la gente para que todos estemos bien con Dios y eso es lo mejor que puedo yo dar a otras personas. Gloria Dar a de Dios. mi vida todo lo que, el conocimiento que yo vaya recibiendo de Dios y ir volcando al otro que viene, al que necesita.
y sin, como dice usted, o sea, sin criticar, sin opinar más de lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, sin obligar a nadie ni menospreciar al que no quiere obedecer, sino que siempre eh, para que la iglesia, porque siempre hay gente que dice, viste y cómo vive tal persona, y dice que es hijo de Dios, y dice que va a la iglesia. Entonces, todo eso para mí es no es lindo que la gente hable eso, entonces yo trato de poder conocer la palabra y que Dios nos guíe a vivirla y para podernos ayudar al otro que viene, que no tiene, digamos, ese conocimiento de cómo tengo que hacer, cómo tengo que vivir, si estoy bien o estoy mal, o si no sabe por ahí algo y Dios me puede decir, anda y, como siempre, siempre me ha dicho, no, anda y decirle tal cosa a tal persona. Pues yo voy, el que desea acepta y el que no quiere se va. Es Amén. así, pero siempre, siempre con respeto, con mucho temor, como dice la palabra. Así que eso es lo mejor que uno puede dar también, ¿no? O sea, a los que necesitan. Ok, muy bien. Gracias, hermana. Hermana Livia, no sé si usted tiene algo que quiera compartir mientras que estamos. Dios lo bendiga, hermana. Dios le bendiga, pastor. Llegué muy tarde, estoy escuchando y bueno, yo tengo mucho de esto, mucho que aportar. Leí el capítulo, lo leí como 3 veces, sí, lo leí como 3 veces y bueno, para la gloria de Dios, este, lo que pasa es que como llego muy tarde, entonces ya dejo que mi hermana Charo opine, porque ya que está desde el principio y simplemente escucho. Pero de verdad les bendigo grandemente. Yo también subí casada casi 20 años, 25 años, pastor, para ser más exacta. Ajá. Y no funcionó, pasó lo que tuvo que pasar y ya. Y por verme casado de nuevo, personas sobraron, pastor, cristianos y no cristianos, para la gloria de Dios. Pero no me interesaba, no era mi propósito. Yo sentí, pastor, en esta situación, que como que si Dios me hizo libre, volví a la libertad. Una libertad para Cristo, para gozarme con Él, para que nadie me diga, llegaste tarde, o mira esto, o aquello, o me ponga alguna traba. No, pastor. Esto yo digo que las cosas pasan por algo y a mí, esto fue lo mejor que me pasó para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, porque yo lo que hice en esto fue buscar más a Dios, conocer más de Dios. Yo decía, saca todo. Mire, pastor, yo tenía una oración inmensa que yo le decía, Señor, saca todo. Si alguito me queda, quiero que saques todo de mi vida. Pero cada cosa que vas sacando, entra tú. En cada cosa que tú saques de mi vida, entra tú. Y era algo como que me llenaba, me nutría, pastor, era algo sorprendente. El Señor a mí me sorprendió. La gente me dice, a ti no te duele, Livia, a ti no te pasa nada. Tú como que ya no querías a ese tipo. Le dije, yo no sé, algo me pasó, algo sucedió que yo no me volví loca, ni andaba buscándolo, ni llorando por los rincones, no, pastor. Yo me gozaba en la iglesia, yo me reía, yo era feliz, pastor. Algo extraño me pasó. Amén. Bueno, la vida es complicada, pero Dios está con nosotros y pues tenemos aquí su palabra para dirección a nuestras vidas. Aquí tenemos los consejos del hermano Pablo para los que lo quieren escuchar. Y pues gloria a Dios, digo yo que tenemos esta dirección para nuestra vida, porque
Si no tuviésemos eso, ¿cómo sabríamos qué entre el bien y el mal? Necesitamos esa ayuda para que Dios nos guíe en nuestros caminos. Y pues Dios nos ama, hermanos, nos quiere, tiene pensamientos de bien para nosotros y no de mal. Y pues los que están casados y están en problemas, clamen al Señor, el Señor los ama y los puede traer un milagro a su vida. Los que están casados y están felices, dele gloria y honra al Señor y búsquele día y noche, porque Dios es bueno. Los que están pensando en casarse, pues busca, le digo, busca al Señor primero. Si tienen a Cristo en su matrimonio, estarán bien. Si no tienen a Jesús en su matrimonio, van a tener muchos problemas. Y como dice aquí Pablo, él quiere evitar esa congoja en nuestra vida. Es que hay cuando nosotros no andamos realmente en los caminos del Señor. Pero si buscamos a Cristo primero, Él está con nosotros y nos ayuda en cada momento. Entonces, al fin de cuentas, yo les dejo con esto, que seamos fiel primero a Cristo. Guardemos nuestro pacto, nuestros votos con el Señor Jesús primero y luego los votos que hacemos con la pareja se van a hacer más fácil, se van a cumplir y usted verá que la ayuda del Espíritu Santo estará con usted cuando usted es fiel a Cristo. Él es fiel siempre con nosotros y se manifiesta en nuestra vida cuando nosotros le amamos de corazón. Entonces, hermano, que Dios le bendiga esta tarde. Esta es la clase del Corintios 7, un capítulo un poco controversial, un poco difícil, pero Dios es bueno y Dios hace en nosotros, nos conceda pasión, compasión y amor a cada uno de nosotros. Y cuando nosotros buscamos a Cristo, lo hallamos, dice la palabra. Entonces, pues los que están mirando después, si no participaron directamente en la clase, pueden poner sus comentarios ahí debajo del video y pueden empezar a tener ese diálogo entre ustedes mismos o nosotros también, sus ideas, pensamientos en cuanto a ese tema. Ese tema es un poco delicado, pero Dios está con nosotros y Dios nos ama, nosotros también. Que sigamos fieles en el Señor y veremos que Él siempre es fiel a nosotros. Voy a pedir a nuestra hermana Livia, ¿nos quiere despedir, hermana, esta noche? Amén, pastor. Y gracias a Dios primeramente porque Él nos dejó su palabra. Y por medio de su palabra tenemos que cumplir muchos requisitos en Cristo Jesús. Cuando nos dejamos guiar por medio de su palabra, las cosas salen mejor, pastor. Cuando estamos ahí y Él les va, como se dice, el que carga el timón, el que es el dueño de tu hogar, es que es el dueño el que gobierna tu vida, tu corazón, tu casa. Tu casa eres tú y tu casa secular, todo va a salir bien, pastor, en el Amén. nombre de Jesús, porque Él es el que gobierna. Padre de la gloria, maravilloso Señor Jesús, digno eres de gloria, honra, adoración y alabanza, Padre Santo. En esta hora, mi Rey hermoso, te doy gracias, Padre Santo. Gracias por lo que entregas a nuestra vida, Señor. Gracias por ese alimento espiritual, Padre Santo. Gracias por lo que le enseñas y le muestras, Padre Santo, lo que le disciernes al pastor, Padre Santo. Gracias a ti, Padre Santo, maravilloso Señor, porque haces cosas grandes, Padre Santo. Haces cosas conforme a tu voluntad, Padre. Le das el entendimiento, Padre Santo. Le disciernes, Padre Santo, para que pueda guiar tu palabra, mi Dios amado, para que podamos entender y comprender, Padre Santo, lo importante, mi Rey hermoso Jesús, lo importante para cada uno de nuestra vida, para que estemos llenos, Padre, delante de tu presencia, Señor, para el día de tu venida, mi Rey. Dios lo bendiga grandemente y sigamos leyendo la palabra y enriqueciéndonos, cumpliendo sus mandamientos de una manera especial, lo que más podamos, lo que más alcancemos, porque los tiempos son cortos. En el nombre de Jesús, de que viene, viene,
y nadie lo detiene. Gloria a tu santo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Y amén. Aleluya. Muchas gracias. Amén. Nos vemos en la próxima. Dios lo bendiga a todos. Dios Buenas lo noches. bendiga, pastor. Bendiciones, mis hermanas que están escuchando y que no sé quién es la otra persona. Amén, amén. Bendiciones.